Propiedades y contaminación del suelo. Trabajo final. Sustentación individual de la situación problema. Contaminación de los suelos y cultivos de la sabana de Bogotá con metales pesados. Presentado por Claudia Patricia Noza Figueroa, código 1-057-590-304. Grupo 3581397. Presentado a tutor Milton Arana Orozco. Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAT, SEAT Sogamoso. Contaminación de los suelos y cultivos de la sabana de Bogotá con metales pesados. Ubicación geográfica. La sabana de Bogotá es una subregión ubicada en el centro geográfico de Colombia, sobre la cordillera oriental, en la parte sur del altiplano cundiboyacense, la altiplanicie más extensa de los Andes colombianos, con una altura en promedio de 2.600 metros sobre el nivel del mar. Diagnóstico del problema. Teniendo en cuenta una importante fuente de contaminación de los suelos y cultivos de la sabana de Bogotá, ha sido el uso tradicional y continuo de las aguas del río Bogotá y sus afluentes con fines de riego, especialmente en las zonas hortícolas como repollo, brócoli, apio, lechuga y cebolla. Se da por la irrigación de aguas industriales y los procesos de acumulación de metales. Se ve reflejada la falta de interés de establecer lineamientos básicos de gestión y manejo ambiental de los cultivos, teniendo en cuenta que es una ciudad que mantiene en constante desarrollo día a día, lo cual aumenta cada vez su población y genera un incremento de los cultivos, de lo cual ha traído consigo problemas en el suelo por contaminación de los metales pesados, que se incorporan a un sistema de abastecimiento de aguas por medio de residuos industriales que son vertidos sin previo tratamiento, ya que algunos elementos sobrepasan significativamente los límites de toxicidad en el suelo, que afectarían no solo a los productores de la zona, sino también a los consumidores de los productos, causando efectos crónicos en la salud. Las plantas cultivadas en cultivos contaminados absorben en general más oligoelementos y la concentración de estos en los tejidos vegetales está aumentando, directamente relacionada con su abundancia en los suelos y especialmente en la solución húmeda, como lo indica la composición de sus aguas, y la alta concentración de metales pesados como el cadmio, plomo, mercurio, arsénico y níquel, que son añadidos diariamente con el riego a los suelos y a través de ellos a los cultivos. En los últimos años se ha visto reducida la productividad de los cultivos y adicionalmente se han encontrado trazas de metales pesados en sus tejidos vegetales, que incluso llegan en algunas ocasiones a sobrepasar los límites máximos permisibles que establece el INCONTEC para este tipo de alimentos. Estudios realizados por la Autoridad Ambiental indicaron que elementos como el cadmio, arsénico y plomo sobrepasan significativamente los límites de toxicidad en el suelo, llegando a ser retenidos por la materia orgánica y absorbidos por las raíces de las plantas. Esta problemática afecta no solo a los productores de la zona, sino también a los consumidores de los productos en fresco, quienes corren riesgos sanitarios por intoxicación. Se requiere entonces de medidas para mitigación ambiental, por cuanto el conocimiento sistémico de la problemática permitiría formular adecuadas alternativas de manejo. Descripción de algunas características del suelo. Localización: sabana de Bogotá. Altitud: 2.240 metros sobre el nivel del mar. Temperatura promedio: 19 grados centígrados. Precipitación media anual: 1.200 milímetros. Nivel freático muy profundo. Tipo de drenaje natural: bien drenado. Material parental: ceniza volcánica depositada sobre arcilla lacustre 1:1. Uso actual: cultivos de hortalizas. pH 5.5. Porcentaje de materia orgánica: 12%. Granulometría: arenas 64%, limos 24% y arcillas 12%. Clasificación del suelo de acuerdo al orden taxonómico. Las características geográficas de localización del suelo en la sabana de Bogotá, donde se cultiva cebada y con una altitud de 2.240 metros sobre el nivel del mar, lo que nos indica que es una región de clima frío y su material parental es ceniza volcánica sobre arcilla lacustre tipo 1:1. La clasificación del suelo se hace con base a estándares establecidos por los sistemas taxonómicos internacionales, como el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Según las condiciones geográficas de localización y material parental, el tipo del suelo predominante en esta región es de orden andisol. Clase textural del suelo mediante el uso de triángulo de texturas. Los valores de granulometría
0 a 40 centímetros de las tres partículas mediante análisis de laboratorio fueron los porcentajes de arenas de 64%, limos de 24% y arcillas del 12%. Para el suelo de la sabana de Bogotá podemos establecer, de acuerdo al triángulo de texturas, que este tipo de suelo pertenece a la textura franco-arenoso. Textura franco-arenosa es un suelo que posee bastante arena, pero que cuenta también con limo y arcilla, lo cual le otorga algo más de coherencia entre partículas. Los granos de arena pueden ser vistos ojo descubierto y sentidos al tacto con facilidad. Al apretarlo en estado seco formará un molde que fácilmente caerá en pedazos, pero al apretarlo en estado húmedo el modo formado persistirá si se manipula cuidadosamente. pH del suelo. El tipo de suelo de la sabana de Bogotá donde se cultiva cebada, según muestra el cuadro, tiene características del pH de 5.6. Este se clasifica dentro de un rango moderadamente ácido y, de acuerdo a la zona agroecológica que se encuentra este suelo, los porcentajes de materia orgánica de la sabana de Bogotá es del 15.2%. De acuerdo al pH del suelo de la sabana de Bogotá se clasifica como medianamente ácida, y esta acidez puede ir aumentando de acuerdo a su profundidad, es decir, va a pasar de ser fuertemente ácida a una extremadamente ácida en el horizonte más profundo. Características de los contaminantes y los impactos generados en la producción de cultivos y la salud humana. Los metales pesados son un conjunto de elementos que presentan como característica esencial su elevada densidad y que no son biodegradables ni termodegradables. La concentración de metales pesados en los suelos está en función del pH, la materia orgánica del suelo, la capacidad de intercambio catiónico y otras propiedades físicas. Su movimiento no supera los 40 centímetros del perfil del suelo y toman mucho tiempo en alcanzar hasta la mitad de su actual concentración. Formulación de la hipótesis. ¿Qué está provocando la contaminación de metales pesados en los suelos de los cultivos de hortalizas en la sabana de Bogotá? Teniendo en cuenta una importante fuente de contaminación de los suelos y cultivos de la sabana de Bogotá, ha sido el uso tradicional y continuo de las aguas del río Bogotá y sus afluentes con fines de riego, especialmente en las zonas hortícolas como repollo, brócoli, apio, lechuga y cebolla. Se da por la irrigación de aguas industriales y los procesos de acumulación de metales. Es decir, que tenemos tres hipótesis que darán respuesta a este problema. Primera hipótesis: el uso de aguas superficiales que reciben constantes descargas de aguas residuales, producto de la industria para riego de los cultivos por sistema de aspersión. Segunda hipótesis: el uso de fertilizantes químicos que hacen parte de la agricultura convencional, principalmente los fertilizantes fosfatados, los cuales contienen trazas de plomo, zinc y cadmio. Y la tercera hipótesis: el uso de pesticidas y fungicidas en la agricultura convencional estaría contribuyendo al aumento y posterior acumulación de los metales pesados. Se ve reflejada en la falta de interés de establecer lineamientos básicos de gestión y manejo ambiental en los cultivos, teniendo en cuenta que es una ciudad que mantiene en constante desarrollo día a día, lo cual aumenta cada vez su población y genera un incremento de los cultivos, de lo cual ha traído consigo problemas en el suelo por contaminación de aguas por medio de residuos industriales que son vertidos sin previo tratamiento. Propuestas de solución del problema de contaminación. Alternativa seleccionada: la fitorremediación. La contaminación del suelo con metales pesados se ha convertido en un problema mundial, por lo que existe la necesidad de eliminar las concentraciones de estos elementos en el suelo y fomentar el uso de técnicas de biorremediación para la restauración de sitios contaminados. La fitorremediación es una novedosa tecnología para la estabilización y remediación de la contaminación del suelo por metales pesados. Numerosos puntos importantes en este proceso deben ser mencionados, entre los que se incluye la biodisponibilidad de los metales pesados en el suelo y el papel de los microorganismos asociados a las plantas que crecen en estos sitios. Periodo de tratamiento. La fitoextracción debe considerarse como una tecnología de largo plazo, que puede requerir de varios ciclos de cultivo para reducir la concentración de los contaminantes a niveles aceptables. El tiempo requerido depende de la concentración y tipo de contaminantes, de la duración del periodo de crecimiento y de la eficiencia de remoción de la especie utilizada, y puede tomar entre 1 y 20 años. Equipos y suministros necesarios. Selección de plantas, concentración de los contaminantes,
estudios de tratabilidad, velocidad de captación de contaminantes y tiempo requerido para la limpieza. Acá tenemos el dibujo del tratamiento con el suelo afectado, el suelo remediado y el contaminado. Soluciones. Los problemas de contaminación que existen actualmente requieren de tecnologías costo-efectivas ambientales amigables y que pueden aplicarse a gran escala. Para diagnosticar y darle solución a la problemática es necesario conocer sus características y el impacto ambiental de los contaminantes. La clase de textura la podemos determinar con la granulometría suministrada en la información del ejercicio problema, que es hallada mediante el triángulo de las texturas, la cual nos arroja que es un suelo arcilloso. Los fertilizantes químicos afectan no solo a los suelos y su producción, sino también en un alto grado a su salud de la población, pero principalmente a la población infantil. Con este trabajo se conoció la contaminación que generan los fertilizantes y pesticidas sobre el uso de los cultivos. Identificamos los distintos métodos de contaminación existentes para el suelo y se seleccionó el que mejor se adapta para nuestro caso específico. Se recomienda la aplicación de buenas prácticas agrícolas para evitar problemas de contaminación futura. Se recomienda el uso de otra fuente de agua para riego y la aplicación de algún método de descontaminación para los vertimientos industriales para evitar seguir contaminando las fuentes. A continuación vemos la bibliografía de donde fue tomada la información para consultar y ampliar más el tema. Muchas gracias.